Buenos días. Vamos a retomar donde lo dejamos la exposición sobre la figura secundaria en la Semana Santa de Sevilla. Y vamos a hablar ahora de José de Arimatea y Nicodemo. José de Arimatea y Nicodemo eran ambos los dos similares de edad, clase alta, rico, y eran representantes de aquellos que habían sido en cierta manera llamados a la predicación de Cristo, pero que al pertenecer a un grupo social de más categoría, que tenían más que perder, pues digamos que eran, tal como se llama en el Evangelio, eran discípulos en secreto. Hombre, exactamente discípulos no, pero por lo menos eran seguidores, eran personas que tenían interés por la enseñanza. José de Arimatea y Nicodemo ambos eran fariseos, ya hablaremos de la, digamos, grupo religioso en la sociedad, que es interesante. Y José de Arimatea era miembro del Sanedrín. Es como he comentado, un personaje pues muy importante, sobre todo José de Arimatea, porque salen los cuatro evangelios, cosas que no todas las figuras de pasión, ni muchísimo menos aparecen, ¿no? Nicodemo aparece más en el Evangelio de San Juan y es un fariseo que es el discípulo en secreto de Cristo y que tiene una conversación con él y bueno, pues bastante mística sobre que hay que volver a nacer, volver a entrar o no en el seno de la madre, en fin. Es un personaje que también tiene cierta relevancia en cuanto a la transmisión de las enseñanzas de Jesucristo. Y por eso, sobre todo, aparece en el Evangelio de Juan que el que más propenso es a la parte, digamos que doctrinal y mística de las enseñanzas de Cristo. Normalmente ambos personajes aparecen siempre juntos en todos los misterios en los que figuran. Y normalmente pues uno al lado de otro. En la única excepción que hay es un misterio que además ya no procesiona en Sevilla, que es este que veis aquí, que es el antiguo misterio del Buen Fin, en el cual, como podéis ver ahí, está José de Arimatea, que tiene un pergamino en la mano que le está entregando al romano, que es el decreto para bajar a Cristo de la cruz. Y luego a la izquierda mía, que es la derecha de la imagen, tienes a otro personaje que ese sería probablemente pues Nicodemo. Abajo de los pies de la cruz tiene una Magdalena y todas las imágenes son de Álvarez Duarte. Lo que sucede es que en un momento determinado pues la Junta de Gobierno, pues, por supuesto con la anuencia de una mayoría de los hermanos, decidió que el Cristo procesionaba mejor solo, con lo cual este misterio, este momento que representaba como os he dicho, de reclamar el cuerpo de Cristo, pues no aparece. Ahí tenemos pues el misterio de la carretería, que es un paso realmente delicioso, es una canastilla muy original, contiene incluso elementos de Art Deco, si os fijáis los candelabros. Y en cuanto a la composición del paso es muy artísticamente muy rica. El Cristo está atribuido a Francisco de Ocampo, la Virgen es anónima del siglo XVII y el San Juan se atribuye a Roldán, que lo veis ahora mismo de espalda, y el resto de las figuras se supone que son de Luis Antonio de los Arcos y Cristóbal de Guadix. Luis Antonio de los Arcos era el marido de Luisa la Roldana, que según se comentaba pues era alguien que no era especialmente formal y muchas veces pues el suegro le ayudaba a completar las imágenes para que las pudiera entregar a tiempo, y tampoco se descarta intervención de su mujer en la Roldana en las imágenes que él hacía. Aquí tenemos otra del siguiente misterio, porque lo estoy poniendo por orden, digamos que cronológico, tal como sucedió, que es el misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad, abajo tenemos a José de Arimatea. Fijaros en que todas las veces que aparece en los pasos, excepto en una que veremos más adelante, un poquito más adelante, San José está ataviado siempre con unos ricos ropajes, una capa y siempre tiene una capucha. Cosa que Nicodemo, que tiene una iconografía menos, digamos que fija, aparece unas veces de una manera y otras veces de otra. En este caso lo podéis ver encima del paso. Y bueno, tenéis que la figura de
que está abajo de José de Arimatea, es del año 1917, de un señor que se llama Magaña, que no tiene más figura en la Semana Santa, y en la parte superior, junto a la cara del Cristo, que es una composición muy acertada, tenéis al Nicodemo, que es obra de Luis Álvarez Duarte, que sustituyó una parte de las figuras del antiguo misterio, que pues exactamente igual que se pone figura a lo alto del paso o se bajan, pues ese misterio no era, digamos que el Cristo no era muy devocional, era de Manuel Hernández León, y bueno, pues se sustituyó finalmente por este de Álvarez Duarte. Otro de las pasos, este es el paso de la Quinta Angustia, uno de los misterios más completos y mejores de la Semana Santa, porque realmente estamos viendo, los misterios que estamos viendo son todos magníficos, y se atribuye San Juan, Cristo a Roldán, o al menos el círculo de Roldán, o las imágenes de los santos varones, que veréis que arriba tiene una iconografía diferente, porque en este caso Nicodemo no lleva capucha como en el resto, y realmente si veis, pues Nicodemo y José de Arimatea no se distinguen grandemente en cuanto a iconografía o indumentaria, ¿no? El paso se completa con la Virgen que tenéis a la derecha, que curiosamente es del año 1923, si no recuerdo mal, de Rodríguez Caso, y que compone perfectamente con el misterio, uno de los misterios más equilibrados y más conmovedores de toda la Semana Santa. Aquí tenemos de más cerca un plano de José de Arimatea y Nicodemo y el Santísimo Cristo. Siguiendo con top, digamos, de misterio, aquí tenemos también uno de los mejores misterios del siglo XX, para mi gusto, de Ortega Bru. Este misterio es de los años 50 y aparece en primer plano, en la cabecera del paso, aparece Nicodemo y veis detrás del Cristo a José de Arimatea, caracterizado pues por siempre como con la capa y el gorro, ¿no? Al lado tiene a María Magdalena y en la parte de atrás pues está Santa Marta, la Santa Mujer y la Virgen. Este paso se da la particularidad de que, Ortega Bru no era su manera de hacer imágenes de vírgenes según una serie de cofrades o una serie de personas de la Junta de Gobierno y del círculo que había entonces en Santa Marta. No le gustó la Virgen que Ortega Bru había diseñado porque, como podéis ver, Ortega Bru es un autor muy expresivo. Realmente, si os dais cuenta, no es la estética, como he comentado en otras ocasiones, la estética que normalmente puedes ver en un paso de Semana Santa de Sevilla, en el sentido de que es más dramático, tiene una fuerza más terrible, digamos, ¿no? Y eso que en este caso pertenece a una etapa en que Ortega Bru todavía no había llegado a barroquizarse o al expresionismo tan intenso que llegaría más tarde, en el cual alargaba muchísimo el canon de la figura, las ponía muy místicas, muy delgadas, muy torturadas, ¿no? Aún así, creo que lo de que Ortega Bru las vírgenes no hacía vírgenes guapas o no hacía vírgenes a tono con lo que se pretendía es total y absolutamente falso. No tenéis más que fijaros en la Virgen de Salud de San Gonzalo, que es una virgen muy bonita, realmente muy bonita, y que no desmerece absolutamente nada a cualquier otra con la que tú puedas pues compararla. La parte de atrás, como he comentado del paso, era de Sebastián Santo, que es un magnífico imaginero, cual se le por la Virgen de Refugio, la Virgen de Pasión, la Virgen del Silencio, todas tallas espléndidas. Pero en cierta manera el conjunto pues no tiene una unidad estilística y aún así, bueno, pues realmente compone mucho. Si nos fijamos ahora, tenemos el primer plano en el cual lo que estoy comentando pues se ve perfectamente. José de Arimatea, si os dais cuenta, tiene rasgos pues casi miguelangelescos. Hay una piedad en la Catedral de Florencia en la que hay una postura bastante parecida. El movimiento de las barbas es muy intenso, el trabajo del pelo es muy detallado y la expresividad es muy grande. Los ojos los tiene hundidos, se le notan los pómulos.
es una de las figuras, digamos que secundarias, o figuras de la pasión que no son digamos que de titulares de las cofradías, más trabajada, más expresiva y probablemente pues de este siglo, si no es la que mejor, le falta poco. También es complicado porque el estilo de Ortega Bru es muy particular y hay personas que no le gustan. Bien, volvemos aquí otra vez a otro misterio nuevo. Este es el misterio de la mortaja, y en este misterio pues vemos a tanto José de Arimatea como a Nicodemo, como es lo habitual, y si os fijáis, pues José de Arimatea vuelve a estar caracterizado con la misma capucha y con la misma ropaje, mientras que pues José o sea, Nicodemo, pues no está caracterizado de esa forma, sino que aparece, digamos que descubierto. Eso es la diferencia entre unos y otros en un momento determinado. Este es un misterio pues del siglo XVII, y bueno, se ha descubierto que el Cristo era de Cristóbal Pérez. Antes se atribuía a Roldán, y todo el resto de las figuras son del círculo de Roldán. Como todo en esto, pues lo que normalmente se hace en estas cosas pues son por afinidades estilísticas, ¿no? El paso así, tal como lo estamos viendo, puede parecer que tiene una disposición un poco, pues las figuras están un poco de forma abigarrada, pelotonadas en el paso. Desde la distancia en que se deben ver los pasos, o si lo ves desde arriba, evidentemente la cosa no es así. La siguiente aparición que tenemos aquí, pues los santos varones son lo que tenéis en primer término, es en un paso que es un poco un gran desconocido, que es el paso de el duelo de la hermandad del Santo Entierro. Esto es una típica disposición de la figura de forma decimonónica, están todas dispuestas en hilera, y la Virgen es la que está en el fondo. José de Arimatea os aparece con la capucha, y pues muchas veces, otra de las veces que suele aparecer Nicodemo, es con una especie de pues como tocado, en el cual pues como un pañuelo al cuello y sujeto en la frente con un lazo, ¿no? Y antes de pasar a hablar de los apostolados, del apostolado, porque ya vamos a hablar de las figuras, digamos que del pueblo llano, vamos a poner aquí algo de fondo, que creo que esta es una diapositiva bastante interesante, y vamos a comentar un par de cosas más de José de Arimatea. José de Arimatea es un personaje que, además de haber pertenecido a la Pasión, tiene una segunda etapa que aparece, por ejemplo, en los evangelios apócrifos, en las actas de Pilato y en la declaración de José de Arimatea, en la cual, bueno, pues él dice que es el que le pidió el cuerpo a Pilato. Habla también, curiosamente, de Dimas y Gesta, de los dos ladrones, de quiénes eran y tal. Y finalmente, pues habla de cómo pues, lo acusaron de haber robado el cuerpo de Cristo, lo encerraron en una torre, de la que fue sacado de manera pues mágica, mística, por Jesucristo, que le confió el secreto del Grial. Se supone que el Grial es el cáliz que José de Arimatea en el Calvario, según unas versiones, y en la tumba, según otras, recogió la sangre de Cristo. Entonces, pues toda la leyenda de los ciclos artúricos, del rey Arturo, la tabla redonda, el Santo Grial, parten de una leyenda de que, resumiéndola, José de Arimatea se terminó yendo a Inglaterra, y allí pues se quedó, y él y su descendiente conservaron el secreto del Santo Grial que estuvieron buscando en la tabla redonda. Y esto es otra de las facetas de la leyenda de José de Arimatea, que le ha hecho un personaje que ha persistido mucho en el tiempo y bastante interesante. Ahora pues vamos a hablar de los apóstoles, pero eso será un poco más adelante.